¿Qué tal, mi gente linda? Hoy quiero hacer con ustedes chipa paraguaya. Es un bizcocho salado que nosotros consumimos acá diario y que se vende muy bien. Le gusta a los paraguayos el bizcocho salado, la chipa paraguaya. Es una receta bastante tradicional que se consumía ya de antaño, de hace mucho. Se hace del almidón de mandioca o almidón de yuca, como dicen en otros países también, ¿verdad? No del almidón de maicena, sino que de maíz, sino que almidón de mandioca. Acá tenemos ya 500 gramos de almidón de mandioca. Vamos a hacer esta receta de 500 gramos, pero antes de iniciar nuestra receta ya tenemos que precalentar el horno, familia. Ahora mismo precalenté el horno, empecé a calentar a 250 grados por 20 minutos mientras que hago toda esta receta, que ya se caliente bastante bien mi horno, familia. Así que para iniciar vamos a comenzar acá. Vamos a abrir un hueco en el medio, así completamente en el medio, ahí. Vamos a agregarle 3 huevos, familia, acá. 1, 2 y 3. Ahí está. Ok, ya tenemos 3 huevos acá. Vamos a agregarle anís, familia. Esto es a gusto, pueden agregarle a partir de 20, 30 gramitos. En mi caso yo voy a agregarle 25 gramitos de anís directamente sobre el huevo. Ahí. Vamos a usar 100 ml de aceite, familia. 100 ml de aceite vegetal de girasol directamente también ahí, en el medio, así. Vamos a revolver un poquitito esto para que el huevo pueda comenzar a tener gusto a anís, para que no sea muy fuerte el huevo, familia. ¿Ok? Y está. Muy bien. Vamos a agregar acá encima 7 a 8 gramos de sal, familia. 7 a 8 gramos de sal. ¿Por qué menos sal? ¿Por qué no es 10 gramos? Porque siempre utilizamos 20 gramos por kilo en harina, pero en el almidón tiende a ser mucho más salada. Es más fácil salarse que la harina. Entonces vamos a agregar un poquitito menos. Vamos a agregarle entre 5 a 7 gramitos de sal nada más en esta receta, ¿ok? Acá preparamos 220 gramos de queso paraguayo, ¿ok? Vamos a agregar todito acá también, ahí directo. Muy bien, familia, esta sería nuestra receta básica de nuestra chipa paraguaya, ¿ok? Y acá tenemos 240 ml de leche, ¿ok? Vamos a agregar un poquitito también esto acá. No vamos a agregar todo de una, vamos a ir agregando de acuerdo a la necesidad, familia, ¿ok? Primero vamos a revolver bien acá en el medio para que vaya integrándose bien el huevo, el aceite, la sal, el anís y el queso, ¿ok? Ok, vamos a empezar a mezclar de a poquito. Es una masa muy noble, la masa del almidón de mandioca. Se amasa tan rápido que no hace falta complicarse demasiado. Mira, prácticamente con esa cantidad de leche que le pusimos ya da. ¿Ok? Ok, familia. Así más o menos quedó nuestra masa. Vamos a dejar acá en la mesa. Vamos a agregar un poquitito de almidón otra vez para que pueda ya quedarse a punto, así con la mano. Vamos a agregar un poquitito, familia, para que vaya quedando ya a punto nuestra masa. Vamos a quitar todo también lo que se pega por la mano. Más o menos en este caso solamente vamos a hacer de almidón. Ahora un poquitito de acá para ir formando ya nuestra masa. Ok.
Esto no hace falta amasar demasiado, familia. Ya se quedó bastante blandito nuestra masa. Miren más o menos cómo está quedando. Esta sería la textura, familia. Bien blandito, bien suavecito. Ok, antes de continuar, familia, miren, esto es lo que sobró de la leche. Hemos utilizado los 240 ml que preparamos. Hemos utilizado solamente, nos sobró 180 ml. O sea que prácticamente usamos entre 40 a 50 ml de leche nada más para esta receta, ¿sí? Bastante poco es lo que utilizamos para esta masita de chipa, ¿ok? Ok, vamos a juntar un poquitito así otra vez y vamos a estirar. Vamos a hacer unos rolizos más o menos así, a esta medida, y vamos a hacer unos cortecitos así más o menos, así. Directamente lo vamos cortando así y le hacemos unos agujeritos así en el medio. Con el cuchillo le apretamos acá en el medio y ya se va formando nuestra chipa. Quedaría más o menos así, familia. Miren, vamos a colocar nuestra asadera. Ya tenemos una asadera bien mantecada acá y vamos a ir colocando ahí nuestra chipa. Y está nuestra chipita paraguaya. Nuestros padres, nuestras madres hacían antes en cantidad esta receta. Lo hacían en esas latonas grandes así. Hacían en cantidad, hacían de 5 kilos, de 10 kilos. Y lo hacían, después lo cocinaban en el tatacua, en el horno de leña, que es lo más tradicional que existe, ¿ok? Más o menos así vamos a ir cortando. Voy a cortar así a unos pedazos. Y vamos a hacer también tradicional chipa argolla, como a algunos les gusta también la chipa argolla. Simplemente vamos a estirar así un poquitito, más o menos esta medida, y vamos a hacer la chipa argolla así, esta medida, ¿ok? Y lo vamos estirando y ya lo unimos. Facilísimo. Esta receta pueden hacer muy rápido en sus hogares sin ningún problema, ¿ok? La masa salió un poquitito blanda porque el queso que yo utilicé estaba bien mantecoso, familia. Era un queso que ya estaba afuera esperando por varios minutos y evidentemente estaba bien mantecosa, que rápido hizo que la masa se ablande, ¿okay? Bueno, ya. Okay. Directamente ya lo llevamos al horno. Esto vamos a cocinar unos 15 minutos aproximadamente. Así quedaría, familia. 15 minutos aproximadamente, familia, a 250 grados. Bien caliente tiene que estar nuestro horno para que se quede bien nuestra chipa, ¿ok? Llevamos en el horno y cuando esto esté, ya volvemos para ver cómo quedó. Ok, familia, ¿cómo están? Ya terminamos ya nuestra chipa. Acá están las chipitas caseritas que hicimos, familia. Le dimos aproximadamente unos 20 a 25 minutitos para que se vaya dorando más. Recomendación, familia. Como nuestro queso era muy mantecoso, hizo que nuestra masa desde el principio fuera un poquitito más blando, pero yo le agregué muy rápido la leche. Tenemos que haberle agregado un poquitito menos de leche, familia. Inclusive yo le agregué alrededor de 40-50 ml de lo que se me fue la leche, y
evidentemente como la manteca o el queso paraguay era muy mantecoso, hizo que se ablande de más mi masa de mí. Suele pasar, familia, no importa. En la receta casera siempre hay que experimentar y a veces acertamos y a veces erramos también. Pero para que a ustedes les salgan bien, hagan todito la receta como está. Solamente que en el último agréguenle un poquitito de leche. Póngale, qué sé yo, 2 cucharadas de leche. Porque la masa tiene que salir un poquitito más dura. Un poquitito más dura de lo que nosotros hicimos para que al cocinarse nuestra chipa no baje de volumen, porque si es blando la masa, la chipa tiende a aplastarse un poquitito cuando se cocina así, ¿verdad? Como salió ahora. Pero si la masa es un poquitito más dura, levanta, ¿verdad? También si desean hacer, por ejemplo, yo suelo hacer la misma receta así, pero le coloco, en vez de poner 500 gramos de almidón de maíz, almidón de mandioca, en vez de ponerle 500 gramos, le pongo 350 y le pongo 150 de harina leudante y sale unas chipas que se inflan, familia, son bastante esponjosos. Pueden también hacer así sin ningún problema. Pero por lo general, nuestra chipa paraguay, así sencillo para hacer rápido, para comer acá con la familia, para compartir con los amigos, se hace así, familia. Prácticamente esta sería la receta. Miren, familia, espectacular, lleno de queso, prácticamente bien crocantecito por arriba nuestra chipa. Y esto después ya lo comemos con algún cocido, algún cafecito, o simplemente para merendar, para atajar un poquito el hambre, o para degustar y compartir en un grupo de familia, ¿ok? Espero que les haya gustado esta recetita sencilla que hemos hecho en familia hoy. Estoy con problemas de iluminación acá en mi hogar. He estado solamente viendo una forma de hacer este video, improvisando prácticamente, porque mi luz acá está con problemas. Entonces, como tenemos que hacer videitos, no importa, familia, esta es una de las recetitas que hicimos hoy. Espero que les guste. Vamos a ir haciendo siempre recetitas de chipa, diferentes tipos de estilo de chipa. Así que muchas gracias, familia, acompáñenme siempre en nuestro canalcito. Vayan, vean los videos que alzamos últimamente, suscríbanse si son nuevos, y un comentario, familia, y un like también. Así que muchas gracias, familia, por ayudar. Espectacular. Nos vemos pronto, familia. Chao, chao.